Acabas de sintonizar Beat and Geek, el programa en el que te traemos todo sobre cultura geek, música, videojuegos, pero también cómics y películas. Yo soy Jair Garduño Y yo soy Samu Rivas y juntos somos Beat and Geek. ¡Empezamos! Muy buenos días a todos los que nos están escuchando allá afuera. Este es el primer programa de Beat and Geek. Estamos aquí en Central Radio. Es una nueva oportunidad de hablar de lo que nos gusta. Como ya lo habíamos compartido en redes sociales, si ustedes siguen tanto las redes sociales de Central Radio como las nuestras en Beat and Geek en Instagram, sabrán que este programa va a dedicarse a hablar sobre videojuegos, sobre cómics, sobre películas y sobre un poquito de todo. Entonces, pues ya estamos aquí. Mi nombre es Samu Rivas y estoy con Jair Garduño. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenos días, emocionado de estar aquí, de comenzar esta nueva aventura contigo, ¿sabes? Entonces, pues nada, hay que comenzarla de justo jugando lo que nos gusta. Exactamente. Primero que nada, vamos a felicitar a todas las mamás que nos estén escuchando, porque hoy es 10 de mayo y justamente pues le mando un saludo a mi mamá, a mis tías, a mi abuelita, si de casualidad están escuchando, y pues a todas las mamás y a las mamacitas, ¿por qué no? Claro, también. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Pues mira, yo creo que una buena forma de empezar es justo introduciendo el tema del que nosotros vamos a desglosar desde todo lo demás, que es las adaptaciones de videojuegos al cine y a la televisión, en general a medios audiovisuales. Y es que este es un tema que ahorita está muy a flor de piel con películas como Minecraft, con series como The Last of Us. Y justamente, pues yo creo que sería bueno un recuento, un pequeño recuento de cómo es que esto empezó allá entre los 80s y 90s a adaptarse, cómo la popularidad de los videojuegos empezó a explotar y pues empezó a suceder al revés, ¿no? O sea, hace mucho tiempo eran videojuegos basados en películas, pero ahora se da el fenómeno contrario. Entonces yo creo que empezamos por ese pequeño recuento. Pues sí, más bien creo que deberíamos empezar hablando de qué es una adaptación, ¿no? Cómo funciona Claro. la adaptación de un medio a otro. Y en el caso de las películas, en general, pues es un fenómeno interesante porque a mi percepción y basándome en mi tesis universitaria, de hecho, que fue justamente en un rollo más de la literatura al cine, pero que aplica para cualquier rollo de adaptación y que a mi percepción creo que la adaptación funciona como un ejercicio personal, es decir, que depende mucho de la percepción de la vida, el contexto, la época en la que está viviendo alguien, ¿no? Eso es lo que como que decide qué es lo que quieres adaptar y cómo lo quieres adaptar y para qué, sobre todo, porque pues todo tiene un objetivo, ¿no? También. Entonces, siempre una adaptación es una interpretación de quién consume el producto. Es decir, si lees un libro, tu interpretación es otra a la de otra persona que lo esté leyendo, porque de nuevo te imaginas lo que tú quieres, situaciones, personajes, etcétera, ¿no? Entonces hay distintas formas de leer, hay distintas formas de mirar, hay distintas formas de jugar. Entonces, pues una adaptación básicamente busca como reconfigurar o reconstruir un algo, ¿no? Sí. Algo que pasa muy, muy, muy seguido es que mucha gente tacha de mala una adaptación por no ser como fiel a la original, ¿no? Siguiendo como Claro. los pasos de la original. Y en mi más humilde opinión, yo creo que no existen adaptaciones malas, porque como digo, cada individuo visualiza las cosas a su manera. En este caso, los guionistas lo ven de la forma en la que ellos quieren, entonces pues es válido, es tu percepción. De ahí a que haya ahí algunas cositas que no cuadran del todo con la original, puede ser cuestionables algunas cosas, pero decir que es mala, pues bueno, depende de muchas cosas, ¿no? ¿Es mala en qué sentido, no? Claro, es subjetivo a final de Es cuentas, ¿no? subjetivo al final. Ahora que lo dices, incluso pues todo medio audiovisual, todo medio cinematográfico es una adaptación de algo, ¿no? De algo escrito, porque Claro. hay guiones, o sea, incluso si es un guión original para la película,
pues hay una percepción de quiénes lo escribieron Ujú. y de eso cómo ya lo adapta el director. Sí, claro. Y justamente ahí es donde entra que pues la falta de fidelidad al producto original no es malo, no es malo si se mejora o se expande como el producto original. Siempre un ejemplo que pongo y que también abordo en mi tesis es el ejemplo de un libro y una película. El libro es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y la película Apocalipsis ahora de Francis Ford Coppola, que básicamente el libro y la película tienen una esencia igual, es decir, que es un grupo de hombres que buscan a un individuo peligroso para matarlo, ¿no? En términos sencillos, porque es más complejo que eso, pero en términos sencillos es eso, ¿no? Entonces, mientras en el libro se habla acerca del colonialismo europeo en África, la película habla sobre la guerra de Vietnam. Y también como a opinión personal, para mí es una crítica al militarismo estadounidense. El infierno de la guerra, el rollo de meter tu cuchara en todos lados, hablando militarmente, el rollo del trastorno de estrés postraumático en los soldados, que es algo que sufre mucho el protagonista. Entonces, si bien la película es otro contexto, es una historia completamente distinta, la estructura base del libro se mantiene, ¿no? Y me resulta un buen ejemplo porque, porque es considerada como una buena adaptación por parte de la crítica y por las personas que conocen un poco de ambos productos, ¿no? Entonces, aquí es donde entramos al rollo de que la adaptación debe ser repetición, pero sin replicar, sin clonar lo que es de un medio a otro, ¿no? En todo caso, es buscar similitudes o similares entre temas, acontecimientos, mundo, personajes. Y pues es justo ahí donde ya hablando más en el rollo de los videojuegos, es donde entra el conflicto entre un videojuego y una película. Y es que pues lo puramente visual y lo jugable pues no funcionan de la misma manera, ¿no? Así como lo literario y lo visual no funcionan de la misma manera, em, lo jugable y lo audiovisual no son iguales. Parecerá que sí, pero no. Porque un tema que tienen las películas y las series en general es que restringen la imaginación y en este caso restringen tu influencia en el producto, ¿no? Por así Los decirlo, personajes, los personajes y todo. Lo que ves en pantalla es lo que es y no cambia y no puedes hacer nada para cambiarlo, al menos que sea una peli interactiva y que ni así. Pero, ajá. Esto sí resulta un tanto frustrante, o sea, entiendo que resulte frustrante para el espectador, porque pues su experiencia y percepción jugando el videojuego es distinta a lo que ves en pantalla, ¿no? claro. Entonces, ahí es donde ya de serie hay un fallo importante respecto a cómo funciona una película y un videojuego. Y es que la película carece del factor jugabilístico. Es lo que hace falta. Y si bien algunos me dirán, no, pues hay algunos videojuegos que tienen escenas, ¿no? Cutscenes, lo que les Sí, llaman cinemáticas. cinemáticas. Em, sí, totalmente. Hay videojuegos que tienen cinemáticas, pero las cinemáticas nunca van a ser más importantes que el gameplay. Esa es la diferencia. De la jugabilidad nunca va a ser menos importante que las cinemáticas. Entonces, por así decirlo, las cinemáticas son un complemento del gameplay. Así de sencillo. Si bien las cutscenes establecen como las cinemáticas establecen la narrativa, el gameplay es más importante porque motiva esa narrativa, es lo que la Claro. mantiene en movimiento. Entonces, el gameplay es más importante también porque resuelves problemas. Y ese es uno de los factores muy importantes. Resuelves problemas, tienes una conexión más íntima con el personaje, eres responsable de cómo acciona el personaje a ciertas cosas. Si bien ya hay situaciones que están escritas, que van a ocurrir como van a ocurrir, tú motivas eso. O sea, eso es lo definitorio, tú lo motivas. Claro, un ejemplo muy claro es que, pues no sé, ¿no? Por poner The Last of Us de ejemplo, Ujú. es que
tú tienes que almacenar balas, tienes que almacenar como todos los kits de supervivencia y Sí, curación. claro. Y si los ocupas muy antes y después te quedas sin ellos, pues Ujú, claro que la jugabilidad cambia claro. dentro del contexto. Si eres cauteloso Ujú, y no gastas mucho, pues exacto. ciertos niveles van a ser relativamente más sencillos y Ujú. pues la experiencia del jugador puede ser como de, pues yo me la pasé súper tranqui o fue un infierno, ¿no? Claro, claro, me la pasé disparando a todo mundo y todo, por supuesto. Y es que también ahí ya intervienen otros factores. En los videojuegos intervienen otros factores que es como la cámara en primera persona o en tercera persona. Eso cambia mucho el cómo se vive una historia, porque no es lo mismo estar en cámara en primera persona donde literalmente eres los ojos del personaje y literalmente estás en el cuerpo del personaje a como en tercera persona, que ves su cuerpo completo y ves sus reacciones a ciertas cosas, em, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya también entra otro nivel de complejidad que el cine es complicado que pueda replicar, porque si bien hay puntos de vista en primera persona y en tercera persona también, este, de nuevo el factor jugabilístico es determinante. Entonces, que el jugador viendo una peli de su juego favorito no pueda tener un control sobre lo que está ocurriendo o o vivir la historia como él quisiera vivirla, ahí es donde frustra. Y ahí es donde mucha gente dice es que las adaptaciones de películas son malas, de videojuegos Sí, a películas son malas, ¿no? Y es que de hecho no es coincidencia que videojuegos que privilegian la narrativa son en tercera persona. claro. The Last of Us, God of War del 2018, me parece, de la nueva trilogía de God of War, The Last of Us, Beyond Two Souls, etcétera, etcétera. Y es que esa es la cosa, o sea, que los videojuegos es una mezcla de varios medios. Retoman lo mejor del cine, lo mejor de la literatura, lo mejor de lo sonoro y lo mejor de lo digital. Esa es la cuestión bueno, si bien el cine también se aprovecha de estas cosas y fue la primera que se aprovechó de estas cosas, este, lo digital le brindó un aspecto totalmente distinto a lo que es el cine, ¿no? Entonces, aquí la cosa es que los videojuegos pueden existir sin cinemáticas. Exacto. Pero Este, existieron por existieron muchísimos por años mucho sin tiempo sin cinemática. cinemáticas. Y ahí es donde, de nuevo, es otro factor de complejidad porque cada jugador genera sus historias. En los videojuegos en los que no hay cinemáticas, es tu experiencia jugando y aprovechando las mecánicas, moviéndote por los escenarios, hablando con personajes, justo interactuando con el entorno también, que eso es muy, muy importante, otro factor importante, que interactúas con el entorno. En el cine no interactúas, solo Exacto. ves. Interactúan los personajes, pero tú no interactúas. Y bueno, realmente pues, en el aspecto material, pues tampoco interactúas, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Ya me entienden que es como puedes, tienes una influencia sobre lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? Sí, claro. Y es que mm, justo no estamos tratando de decir de que, por ejemplo, los videojuegos son 100% mejores No, que las películas o que las series. Simplemente son otro estado otra de naturaleza. otra naturaleza, justamente porque no es, o sea, de que, pues la serie que está saliendo ahorita, pues va a ser mala porque no puedo hacer todo eso. Mm, Simple y sencillamente va a ser complicado de adaptar exactamente las mismas condiciones exacto. porque tú al final del día vas a convivir con los personajes mucho más construidos. Por ejemplo, algo que yo te quería decir es justo esta jugabilidad como de tercera persona o segunda persona, como que influye en que tú casi no conozcas las caras de los personajes Claro. cuando juegas. O sea, tú eres el personaje Ujú, y de vez en cuando le ves la cara en las sí, cinemáticas o en claro, ciertas reacciones, pero tú te metes más en ese aspecto como de, pues yo estoy viendo cómo lo manejo y todo. claro. Y los planos en el cine y en general en las expresiones de ese tipo, pues normalmente son de las caras. O Ujú, sea, por muy pocas escenas son desde atrás o lo que sea, ¿no? O sea, tú conoces más la nuca del ujú, personaje sí. que su cara Sí, siempre. claro. Y ahí es donde entra otra cuestión, ¿no? Que ya también habíamos comentado antes, que es el rollo de, por ejemplo, tomando ejemplo de Last of Us y toda esta controversia que hubo con el personaje de Ellie, Ujú. que no, que no era exactamente lo que se veía en
en la película, Sí, valga la redundancia, en el que no es exactamente igual físicamente. físicamente, O sea, ¿no? muchas quejas son de, ¿por qué no escogieron una actriz parecida o lo más parecida posible? Y ponen ejemplos de cosplayers Ajá, o de sí una que otra actriz que se parece o claro. lo que sea, pero dices, pues es que no es el chiste, o sea, Ellie podría ser un hombre afroamericano de 1.90 Da igual, y la jugabilidad no cambiaría da mucho. igual, exacto. Porque el contexto de la historia, de que, pues, si ustedes no han jugado o han visto The Last of Us, pues, es un medio que, pues, la historia se basa en que hay un apocalipsis zombie. Entonces, Ellie, pues, es, de las protagonistas y justo es una niña, de 15 años, Más pero su contexto principal es que, pues, es inmune a la enfermedad y, pues, esa es la narrativa principal. O sea, fuera de que sea una niña, fuera de que cuando ya en el segundo juego es una adulta joven, bonita, etcétera, pues es inmune y bajo mucho de eso se rige el contexto sí, claro. alrededor. Entonces, pues perfectamente podrías cambiar el personaje Ujú. y no cambiaría mucho. Y ahí es una de las cosas de las adaptaciones, que es como si fuera un factor determinante que fuera hegemónicamente bonita en el videojuego, si fuera importante ese aspecto y que en la serie no estuviera, ahí sí es de hacer ruido. Ahí sí es donde dices, ¿por qué este cambio, no? O sea, era necesario que fuera bonita para que funcionara la historia, ¿sabes? Ujú. Pero en este caso no tiene nada que ver, no. Sí, no hay ninguna No hay injerencia. ninguno. Entonces, no entiendo el rollo de la banda. Digo, tal vez sí, supongo que sí te gustaría que tu personaje favorito siguiera siendo bonita, ¿no? Pero pues es como, da igual, hermano. O sea, Sí, o sea, y aparte, de nuevo, en el contexto de la serie es una niña todavía, una claro, adolescente, también, y exacto. pues buscar que sea hegemónicamente bonita, que sea sexualizable, pues no debería de ser la principal preocupación Claro, de quienes la ven. claro. Simplemente, pues uno de sus características es que es indefensa, vulnerable Ujú, ante ciertos factores, sí, pues en fuerza pierde ante varias personas que se sí, involucran en su camino y todo. ujú, Y eso sí es importante claro, narrativamente, pero claro. todo lo demás, pues la verdad es que no tiene de mucho y me sorprende porque Bella Ramsey es una gran actriz. Si han visto Game of Thrones, pues ella fue muy alabada por su papel de Lady Mormont. Ujú, Entonces, pues claro, era un papel que no necesitaba que ella fuera sexualizable. claro. Y sí, como, qué chido, qué bien lo hiciste. Pero ya cuando pues te tiene que gustar físicamente, Ajá. pues ya no, Ay, ya no ya, les gusta, ya, ¿no? exacto, exacto. Y pues bueno, o sea, em, aquí lo interesante también del caso de The Last of Us, ya también hablando en general, es que mucha gente lo ha encontrado como una muy buena adaptación. Pero aquí es la trampa, es la trampa porque ya de serie The Last of Us estaba construido casi casi como una película. Claro. O sea, ahí también hay que saber diferenciar, ¿no? Porque no es lo mismo adaptar Minecraft, que no tiene historia, literal, el juego base no tiene historia, tú creas tu historia y que ahí también es otra crítica que yo tengo hacia la peli, que de nuevo es la historia de alguien más. Pero bueno, el punto es que The Last of Us tenía esta ventaja de que ya había cinemática, ya era un factor determinante la narrativa en el videojuego. Entonces adaptarlo a una serie, a una película, resultaba más sencillo, ¿no? De nuevo Sí. sigue faltando ese factor de jugabilidad, pero ya conocías la historia, ya sabías cómo ocurría por haberla visto en las cinemáticas, entonces ahí no difiere tanto. De hecho, si te vas a las comparativas de las cinemáticas con la serie, son muy parecidas en el rollo de cámaras, en el rollo de encuadres, entonces ahí tiene una ventaja de Last of Us y es que era muy fácilmente adaptable. Aunque de nuevo, pues también carecen de otras cosas, ¿no? Como porque también, no es el caso de The Last of Us, pero en los videojuegos. Ah, no, bueno, sí, creo que en The Last of Us también hay misiones secundarias. Sí, Hay sí, sí, misiones, sí es sí, cierto. Sí es cierto. Entonces ahí también es otro factor que hay juegos lineales. exacto. Hay juegos no lineales en los que tú te concentras, haces una o dos misiones principales, después te vas, haces secundarias, tienes otras actividades que hacer incluso en el escenario. Entonces, de nuevo, ahí también entra otro factor que restringe el cine, que es como que no puedes hacer todo. O sea, a lo mucho en el cine tienes 2 horas, 3 horas a lo mucho para desarrollar una historia y ya, no puedes hacer todo, ¿no? Entonces ahí también es otra. Porque pues también los videojuegos, como mínimo, hay algunos que duran 8 horas.
Sí, sí, como mínimo, o sea, puedes extenderlo porque, pues, hay mundos semiabiertos y Claro, todo esto. claro. Pues, yo creo que nos vamos a ir a un pequeño corte Vamos. musical, justo para descansar un poquito y volver con lo demás que tenemos preparado para este programa. Va a ser la de Si te mentí, de, Macario Martínez. Entonces, vamos a escuchar esta canción, regresamos en un momento, esto es Central Radio. Pues ya regresamos a su programa Beat and Geek. Recuerden que estamos en Central Radio MX. Pueden buscarnos exactamente así en Instagram, @Central Radio MX. Nos pueden escuchar en www.centralradio.com.mx y si tienen algún mensaje que mandarnos, algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran compartir, estamos en WhatsApp como 55 73 82 37 00. Y pues continuamos con este tema de las adaptaciones de los videojuegos. Y pues yo creo que ahora hacemos una pequeña recopilación, ¿no? Recopilación De cuáles han sido. de casos al revés de videojuegos que pasaron de películas que pasaron a videojuegos, ¿no? Que hace mucho tiempo era muy, muy típico que se lanzara una película y se lanzara videojuego uno o dos o tres o cuatro, como dependiendo, porque en el caso de la peli de Shrek hubo como 5 juegos de distinta naturaleza, entonces, pero aquí les damos uno de los casos como más destacables de todo este fenómeno, que es primero, GoldenEye de 007, de la película del mismo nombre, de GoldenEye 007, Con Pierce Brosnan. con Pierce Brosnan, claro, mi padre. Que un juego que salió en el 97 para la Nintendo 64, desarrollado por Rare, cuando Rare era legendaria en la industria de los videojuegos. Y pues bueno, lo que tiene este videojuego es que pues sigue la trama de la película original. James Bond enfrentando a un ex agente del MI6 que busca destruir al mundo con un con un arma satelital llamada GoldenEye. Lo interesante de este videojuego es que recupera escenarios icónicos de la película, como el búnker, el complejo de laboratorios, el jardín que tiene como muchas estatuas, etcétera. Y este juego es un ejemplo muy importante, ya no solamente como adaptación de un videojuego, sino como videojuego, como influencia dentro de los shooters. Y es que sentó las bases de los shooters en consolas, que hasta ese momento, hasta en esa época, eran reyes en PC, pero que en consolas no funcionaba por este rollo de que el control no responde tan bien a los juegos en primera persona y toda esta cuestión. Entonces, fue destacable en ese sentido, pero ya no solamente por eso, sino también por el diseño de niveles, ya que fue uno de los primeros juegos en primera persona que introdujo el múltiples formas de completar misiones en el rollo como en el que hablábamos de The Last of Us del sigilo, o completarlo disparando a todo mundo y que te detecten y no, cositas así, Es ¿no? que aparte tenía modos, ¿no? O sea, como de Modos. aumentar dificultades y Dificultad, todo, que ya después se hizo muy popular con Halo, por ejemplo, con Gears claro. of War. Sí, Y pues esto fue de los primeros que le hacían así. No sé si Doom fue antes o después, antes. pero más que modos eran dificultades planas, ¿no? Como Sí. del 1 al 4, Ujú. qué tan difícil lo querías. Sí, claro, y es que también había escenarios, sobre todo multijugador, que tenían configuraciones para hacerlos como particulares, ¿no? De que tenías que hacer tal cosa para terminar el nivel o cositas así, ¿no? Entonces, pues sí, justo algo destacable también de este juego es que implementó el sigilo en los first person shooters, en los juegos de disparos en primera persona, que era raro para los videojuegos de disparos en primera persona en ese momento. Y bueno, además de que implementó modelos faciales de actores, que también fue uno de los primeros, y captura de movimientos. Entonces también ahí, y pues claro, también tuvo un modo multijugador muy bueno que sí era disfrutable era muy divertido de jugar. Ujú. Sí, es que justo ya ahí se quitó un poco la temática, o sea, como que no importaba tanto que fuera de la película y de 007, o sea, como bien lo decías antes, se expandió, digamos, el lore Ujú, de la película claro, y se hizo jugable, pero también se hizo una experiencia propia con este rollo del multijugador y todo, o sea, no solo eras James Bond en la historia de la película, eras pues un personaje que sí tenía todas estas habilidades y que pues podía
luchar contra otros personajes, si lo decimos de una forma. De nuevo, regresando a lo de la sección pasada, que es que expandir, o sea, lo importante de las adaptaciones es expandir, no limitar, no quedarse con lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, también otro ejemplo muy destacable de todo este fenómeno es el videojuego de Enter the Matrix, Ujú. de la película de Matrix, de Path of Neo, en el 2000, que salió en el 2003. Y este es un ejemplo muy interesante. Salió para GameCube, Play 2, Xbox, computadora, PC. Este es un ejemplo muy interesante. Este también lo abordé en bueno, no, lo revisamos en mi carrera universitaria, que estudié comunicación para que ahí sepan. Es licenciado. Licenciado, si pueden llamarme licenciado. Este es un ejemplo muy interesante, ya que fue uno de los primeros ejemplos más famosos de un universo multimedio. Es decir, hubo película, hubo videojuego, hubo cómics, hubo anime y todo. Animatrix. Animatrix, y todo ocurrió en el mismo año, todo salió en el mismo año, o sea, ya las hermanas Wachowski habían planeado esto desde que estaban pensando en la película, tanto así que de nuevo todo esto salió el mismo año. Y es que también lo interesante de este juego es que no solo recrea escenas de la peli original, sino que también, de nuevo, expande la historia de la película. Aquí es donde ya empezó toda esta complejidad de las historias multimedia, que es que jugarlo era necesario para enterarte mejor de la historia, responder algunas preguntas que en la historia no se respondían. Em, por ejemplo, el cambio del personaje de la oráculo, de por qué cambiaron de actriz y todas esas cuestiones, o sea, cositas así. Era necesario jugar el juego para que te enteraras de todo eso o leer los cómics, etcétera, ¿no? Y es que este juego también te pone en los zapatos de los personajes de Niobe y Ghost, que de hecho son personajes secundarios en la peli. Y de nuevo complementa los hechos ocurridos. Esto ya más en la peli de Matrix recargado, que es como te cuenta lo que estaba ocurriendo con ellos Durante los hechos de la durante los hechos de la película, que es que fueron a recoger el mensaje de la nave Osiris, cómo llegaron a Morfeo en la escena de la persecución en la carretera, o cómo destruyeron la planta térmica ya muy cerca del final de la fuente de Matrix. Y pues bueno, la crítica lo odió. De hecho, la crítica odió el videojuego, pero a la gente le gustó porque de nuevo expandía lo que nosotros llamamos el lore. Sí, es algo que pasa mucho en los medios. Cuando existe un medio principal y se le sacan otras cosas como libros, cómics, es difícil de que los críticos lo acepten porque no son fans del medio original Claro, muchas veces, ¿no? Entonces es claro. como de yo no lo entiendo, o sea, yo no sé qué está pasando y pues de ahí de cajón, pues ya, ¿no? Es la crítica, pero, o sea, entiendo que pues si alguien que no tiene contexto, ya vi la película y ahora puedo jugar Ujú, esto con ujú, más contexto, pues no le guste, ujú. pero justo a los que somos fans, Sí, pues termina atrapándonos más porque es sí. como de, mira Ujú. esto pasó en esto de la película y pues ya, ¿no? Como que te termina. Sí, pues de nuevo fue uno de los primeros ejemplos en los que se condicionaba a la gente a que tenías que consumir otro tipo de medio para entender. Entonces, pues bueno, el juego vendió 2,5 millones de copias en un mes, y en total de lo que duró 5 millones. O sea, fue un producto muy exitoso. El desarrollador del videojuego, que era Shiny, no le tenía fe al proyecto, pero cuando vio el éxito de la peli original, hicieron el videojuego y pues fue un éxito, ¿no? Y ya nada más como dato curioso para terminar con este de Matrix, es que resulta que Drácula es canon, es parte existe en el universo de Matrix, y es que hay una parte del videojuego en el que peleas con vampiros y Drácula. O sea, nada Wow. más como interesante de que en el universo de Matrix existe Drácula, ¿no? Entonces, Drácula es un ser multiversal. Eso, multi- eso lo podemos decir porque pues sale en Marvel Rivals. Bueno, es un personaje de Marvel. sí. Es un personaje que sale, pues no sé, en Castlevania. Ujú, Castlevania también, pues bueno, hay para que como dato. Y bueno, pasando a otro videojuego que también fue muy, muy emblemático por las malas razones, por las razones equivocadas, que es ET de 1982,
que fue desarrollado por Atari para su misma consola, Atari 2600, que básicamente este videojuego se puede describir como pues un desastre total, ¿no? Claro, y es que Atari 2600 fue una de las primeras consolas de sobremesa, como le llamamos, o sea, consolas que puedes tener en casa. Antes Atari dominaba lo que eran, pues, los arcades, los Ujú. arcades, como Sí. les conocen aquí, y pues ahí es donde se jugaban los diferentes juegos que hacía la compañía, pero justo queriendo explotar este rollo de la jugabilidad en casa, del éxito que estaba teniendo E.T., pues dijeron, bueno, vamos a hacer un juego y fue un desastre total porque no solo no sabían de qué forma adaptar, pues, justo unas misiones decentes, divertidas, sino que había limitantes de la consola, limitantes de los controles Mm. y sobre todo, pues, yo creo que entre lo que quería el estudio, lo que querían los desarrolladores, nunca se pusieron de acuerdo y terminó siendo un fracaso que casi lleva a la quiebra, a la Ajá. que era la compañía más grande de videojuegos en ese momento. Se dice que hay, ¿cómo se le llama? Como si cementerios digitales, basureros, Sí. en Estados Unidos, que todavía hace algunos años llegaron como a escarbar y había cientos de copias de E.T. Sí, sí, era un rumor, en su momento fue un rumor en los 80s de que habían hecho esto y apenas en 2014 se descubrió que era verdad el rumor. Desenterraron cartuchos de los videojuegos en Nuevo México. Tanto fue la desgracia porque, para brindar más contexto, Atari produjo millones de cartuchos, millones, Pensando que iban a venderlos pensando todos. que iban a venderlos todos. Al final no vendieron todos porque de nuevo era malísimo. Se desarrolló en 5 semanas para aprovechar el éxito de la peli y la Navidad en ese año. Y pues de nuevo el diseño de niveles era confuso, laberíntico y problemático, estaba lleno de bugs, de errores, caías en agujeros de los que no podías salir, el juego se bloqueaba, o sea, no podías jugar, tenías que reiniciarlo para poder volver a jugar. Entonces, pues sí, el emblemático ET, que al final se descubrió que fue verdad, que enterraron los cartuchos, miles de cartuchos en el desierto de Nuevo Y es México. que eso habla de que ni regalados los Ni regalados querían los las querían, personas. exacto. Y bueno, ya ahorita se volvieron un tesoro para los coleccionistas, por lo mismo de que por todo lo que ocurrió, ¿no? Y muchos de estos cartuchos que se desenterraron se vendieron Por buen dinero. por buen dinero en Estados Unidos. Entonces, ahí otro interesante. Y bueno, también hay, regresando a estos ejemplos de juegos que sacaron muchos, tenemos a Los Simpson. Los Simpson también sacaron muchos juegos para consolas. Tenemos los Simpson Road Rage del 2001, que salió para Game Boy Advance, GameCube, Play 2, Xbox. Tenemos los Simpson Hit and Run de 2003, que salió para GameCube, Play 2, Xbox, igual computadora. Este juego, por cierto, es uno de mis juegos favoritos. En mi infancia me encantaba jugar este juego porque me gustan mucho los Simpson. Y el juego, pues, de nuevo, expande el universo. Puedes moverte por Springfield, conocer, tener una interacción íntima con los personajes. De pronto podía ser un poco difícil y un poco repetitivo, pero para mí era muy divertido. También Los Simpson Skateboarding del 2002, de skateboard donde Bart es el protagonista. Y bueno, ya también pasando después, mucho tiempo después, Los Simpson el videojuego del 2007, que aprovechando la La película película. de Los Simpsons, sacaron el videojuego y pues bueno, también trata lo mismo que trata la película, pero expande de nuevo. Te cuentan cosas que no ocurren en la película, aventuras que no ocurrieron en la película, entonces, etcétera. Y al final, pues, está ya más como una mención personal, que es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, del 2003, desarrollado por la infame Electronic Arts. Ujú. Y pues nada, este juego también es uno es un muy buen juego del Señor de los Anillos. Hay otros juegos, o sea, cada película tuvo una adaptación, pero El Retorno del Rey es como el más, al que más como que le metieron empeño. Y de nuevo, expande el mundo del Señor de los Anillos, los escenarios y con mecánicas jugables, controlas a Gandalf, a Gimli, A Legolas. a Legolas, a Aragorn. Entonces hay también de nuevo una conexión más personal con los personajes Y que cada uno hace cosas distintas distintas, también. Eso claro. era difícil en esos En esa época, sí, claro, porque Gandalf es un mago, lanza hechizos. Gimli es físico, es fuerza bruta, el tanque, el que le llaman en los juegos competitivos.
Aragorn, que es el de destreza, el asesino, ¿no? La clase asesino. Legolas, que es el de distancia, que es el soporte, ¿no? El support, Claro. que es arquero, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también ahí entramos en otro rollo también, que es que se pueden introducir mecánicas de videojuegos al adaptaciones de cine, ¿no? Y eso también lo hace distinto. Y pues bueno, también es otro ejemplo de muy famoso de una película que se pasó a videojuego. Sí, hay más, o sea, hay cientos de más. THQ hizo un montón de Gars, de Bob Esponja. O sea, era la empresa que se dedicaba a hacer eso. La recordaban por ser la que desarrollaba SmackDown versus Raw Bueno, durante los años 2000. Pero bueno, para continuar con nuestra sección que viene a continuación, les vamos a mandar un corte musical más. Ya es el último corte musical que tenemos, pero regresando vamos a leer un mensaje que nos dejaron. Les recordamos que estamos en Central Radio y pues nos pueden contactar en el 55 73 82 37 00. 1, 2, 3. Ooh. Y ya volvimos a Central Radio. Recuerden que nos pueden contactar en el 55 73 82 37 00, que nos pueden seguir en @Central Radio MX y que nos están escuchando en www.centralradio.com.mx. ¿Quieres leer el comentario que nos hicieron sí, llegar? tenemos aquí un comentario que es: Hola geeks, está chido el programa, a mí sí me está gustando la serie de The Last of Us, qué chido, qué chido. Otra adaptación de videojuego a película que me gustó, la neta, es la de Street Fighters de los 90, donde sale el Van Damme. Jaja, saludos. Sí, totalmente. Un saludo a Emiliano, que Un nos está saludo, Emiliano. Y sí, el Van Damme ya no me acordaba que sale hasta con su boinita. Sí, y sale también Raúl Julia, que fue, o sea, su papel como Bison, que es el villano Bison. de la película, Ujú. es importante porque fue su último papel en vida. Este actor seguro lo conocen porque fue Homero Adam, en las películas de Los Locos Adams, y justo él estaba enfermo, él ya estaba muy enfermo de, me parece, cáncer, y decidió aceptar este papel. Y pues toda la grabación, de hecho, se le ve bastante flaco en comparación a otros papeles, pero pues él decidió continuar muy profesionalmente con su papel y a los pocos meses falleció. Qué triste, qué tristeza. Pero bueno, también aquí tenemos otro comentario de Ale, que está muy padre, interesante Su programa. su programa. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Un saludo. Y pues nos vamos con nuestra última sección, Sección que esta sección se llama Memelogía, porque aquí vamos a hablar de memes relacionados a la cultura geek y al mundo de la ciencia ficción y la fantasía. reciente, sobre todo, Exacto. que han sido como para también explicar un poco de dónde viene o para qué salen estas cosas, porque a veces uno como que nada más ve los memes y no entiende de dónde vienen. O sea, Claro. incluso nosotros, la chaviza, ¿no? Como que toda ya están llegando al punto en el que ya no entiendo a veces de dónde vienen ciertas cosas, ¿no? Es que ya nos dejaron atrás los nuevos jóvenes. Ya sí, ya están muy acelerados, güey. Pues el primero de ellos es justamente con la peli de Minecraft, que es el Chicken Jockey, ¿no? El Chicken Jockey. Que si ustedes han visto esta película, o igual si no la vieron, seguramente se viralizaron los memes y llegaron a ver uno. Es que hay una escena muy particular en la que el personaje de Jason Momoa está peleando en un ring, entonces avientan un pollo de los pollos cuadrados, pixeleados que aparecen en la película, y dicen Chicken Jockey, que significa como que pues todos se van a empezar a aventar cosas, ¿no? Es como un ritual muy como, o sea, entre un slam, entre que todo está desastroso. Sí. Y pues lo que pasa es que mucha gente en las salas de cine lo que empezó a hacer, sobre todo en Estados Unidos, en México no pasó tanto, es que llevaban cosas para aventar en el cine cuando decían Chicken Jockey. Chicken Jockey. Entonces hubo videos de incluso una sala de cine en, no me acuerdo si en Memphis o en Minnesota, Sí. de que llevaron un pollo real, una gallina, y de todos empezaron a dar palomitas y de repente sale volando el pollo, ¿no? Fuegos artificiales Fuegos dentro de artificiales, las sí. salas, no, sí, un desastre total, que yo también me explico como por qué necesidad, ¿no? Sí, claro, pero la verdad muy divertido. Es como de esas experiencias que yo creo que nadie esperaba, pero me acuerdo que hasta hubo como un mensaje de Jack Black como de
Recordamos a los fanáticos que vayan a ver la película que compórtense, Sí, ¿no? ¿no? Ajá. Y ya para que tengan que entrar los actores a meter calma, es como de relájense un poco, ¿no? Exacto. Pero también lo interesante de este meme es que brindando más contexto y como una persona que me gusta mucho Minecraft, y que jugué por mucho tiempo, desde la beta incluso en computadora, es que el Chicken Jockey es un fenómeno muy interesante dentro de Minecraft porque es un mob, les llaman mobs, en Minecraft se les llama mobs a todos los zombies, las criaturas que existen en ese mundo. Y el Chicken Jockey es una criatura muy rara de que aparezca. O sea, hay una probabilidad muy baja de que te aparezca o que spawne que aparezca ahí. Entonces, eso también es lo interesante del meme, que es un fenómeno muy extraño y que lo hayan metido en la peli está interesante porque aparte, no solamente es un pollo que está siendo montado por un zombie bebé. Ujú. Entonces, eso también de nuevo le da ahí un poco más de complejidad al asunto, porque de nuevo, o sea, es muy común que aparezcan zombies pequeños en Minecraft, en tu mundo, pero es muy raro que aparezca uno montado encima de un pollo. Entonces eso también para que tengan un poco más de contexto y entiendan mejor esto, es por también lo raro de que aparezca y que lo hayan metido en la película como guiño a esto, es como muy interesante también. Sí, claro, y es que la película, sea como sea, hizo un esfuerzo en meterse justo en este rollo de la comunidad, de los pequeños guiños que hay dentro del juego. Y bueno, habrá quien le guste, a quien no le guste cómo se da la película, Ujú. pero lo que sí hace es que fue desarrollada por personas que jugaron el juego, que Eso. estaban informados. Exactamente. Y bueno, siguiendo con este rollo de los memes, pues también está el meme de GTA 6, de ocurrió esto, salió esto, pasó esto antes de que saliera GTA 6. Y es que apenas hace unas semanas se confirmó que GTA 6 se va a estrenar en mayo de 2026, Mayo de no, 2026. si no mal recuerdo, y es que era un misterio desde hace muchos años en qué año se iba a estrenar. O sea, Rockstar Games decía siempre como de pronto, Pronto. pronto, 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 y Ujú. pues ya lleva más de Sí. 13 años, creo, Sí. de que salió GTA 5 y lo han explotado, lo han ordeñado como Ordeñado. vaca lechera de Sí, rancho. sí, Y pues totalmente. da sus últimas gotas. Y es que para que entiendan más o menos el contexto también de esto, es que Grand Theft Auto, que es esta serie de videojuegos, es muy emblemática. Lleva desde los 90 produciendo juegos de muy alta calidad. Ya no solamente Grand Theft Auto, sino también otras de sus sagas como Red Dead Redemption, por ejemplo. Bully. Y Bully también, increíble juego, también uno de mis favoritos. Son muy buenos sus juegos y justamente hablando en esto, el último GTA salió en el 2013, exactamente en el 17 de diciembre del 2013. Entonces ya van 12 años desde la última entrega, 12 años, ¿no? Entonces, este meme básicamente resume todo lo que ha pasado en el mundo desde ese momento. Este meme se originó a partir del primer tráiler que sacó Rockstar Games, que es la desarrolladora de este videojuego, en el 2023, con su tráiler en el que dijeron que iba a salir a finales del 2025. Y no se supo nada del juego por 2 años más, hasta apenas hace 2 semanas que lanzaron el nuevo tráiler. Y pues bueno, para esto y para hacer un poco más la broma de todo esto, es que traigo una lista de cosas que han pasado antes de que salga GTA 6, ¿no? Nada más para empezar, y por lo más reciente, tenemos un nuevo papa. Y pues bueno, León 14. León 14, Trump se hizo presidente 2 veces, salieron 6 películas de Spider-Man nuevas, ocurrió una pandemia, se confirmó la existencia de aliens, salió una nueva composición de Mozart que se descubrió apenas en la Biblioteca Municipal de Leipzig, un nuevo estado de la materia por parte de Microsoft, entonces muchas cosas muy locas que pasaron durante, ¿no? Pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo de este programa, tenemos que despedirnos. Exacto. Pues nada, o sea, creo que fue un programa muy padre, sobre todo porque Yair, como él ya lo dijo, escribió una tesis sobre las adaptaciones de videojuegos al cine. No sé si la podemos leer en algún lado. No.
pero pues se las puedo pasar si quieren, Bueno, leerla, si les interesa. Pues ahí para que la hojen un poco. Sí, y pues él es un experto en este tema, entonces fue bastante ameno estar contigo hoy, amigo. Le agradecemos a todas las personas de nuevo que nos escucharon, que nos sintonizaron este 10 de mayo. Feliz Día de las Madres a todas las que nos están escuchando. Y pues también los invitamos a que nos escuchen dentro de 15 días. Nuestro programa va a ser quincenal, pero les vamos a traer muchas sorpresas, vamos a tratar de meter un poquito más de música, un poquito más de secciones y pues les deseamos también que pasen un bonito fin de semana Pasen muy bonito sábado. y que se queden en la transmisión. Que se quede en la transmisión que sigue, porque todavía hay contenido aquí en Central Radio y esperamos que lo disfruten. Claro, y pues nada, los dejamos para continuar con nuestras vidas y que ustedes continúen con sus vidas también, pero les decimos antes de eso que nos vamos a ver en un beat. Nos vamos a ver en un beat. Hasta luego. Hasta luego. Hemos llegado al final de esta edición de Beat and Geek. Te esperamos la próxima ocasión con mucha más info sobre lo más geek de la semana. Nos vemos en un beat. En tu programa favorito, Beat and Geek.